Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Iniciamos la emisión 849 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, dándole una cordial bienvenida a esta producción colaborativa que elaboramos junto a nuestra red de corresponsales en la región. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras le saluda Joaquín Tapiarenas con información desde México hasta Panamá que destaca los contextos en que organizaciones sociales, pueblos originarios y mujeres organizadas continúan la defensa de sus territorios y sus autonomías desde el ejercicio de los derechos humanos. Le recuerdo que nos puede seguir en Spotify y en nuestras redes sociales, donde nos encuentra como Voces Nuestras. De inmediato le compartimos los titulares para esta semana. En El Salvador, crecimiento del cultivo de caña de azúcar impacta en salud y producción de alimentos. En Nicaragua, aprueban ley de telecomunicaciones que genera desconfianza entre la prensa independiente. En Panamá, el cambio climático es un hecho en territorio panameño. En Honduras, justicia, verdad y reparación exigen para víctimas de la crisis postelectoral de 2017. En Guatemala, victoria de Donald Trump reaviva amenazas contra la población migrante. En México, todo listo para la Noche de las Estrellas. En México, nueva administración Trump. ¿Qué pasará con las y los migrantes indocumentados? En Honduras, Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza visita para evaluar el cumplimiento de medidas cautelares en el Aguán. En México, pueblos comunales y ejidales, guardianes del bosque. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. En El Salvador. Crecimiento del monocultivo de caña de azúcar impacta en salud y producción de alimentos. Un informe reciente en donde se consultó a la población de 19 comunidades en el Bajo Lempa, Jiquilisco, en El Salvador, alerta del brutal incremento de la industria de monocultivo de la caña de azúcar y destaca las serias implicaciones para la vida de esas comunidades. En el informe, Voces en la Frontera, Campaña Azúcar Amarga y Acudesval expusieron que el monocultivo de caña de azúcar atenta contra la soberanía alimentaria del país. Edgar Franco desde Radio YSUCA con la información. La expansión de la caña de azúcar en El Salvador ha generado impactos directos en la salud de la población debido al uso de agroquímicos y problemas ambientales que provoca dicho cultivo. Así lo confirma la más reciente investigación titulada Percepción de la población del Bajo Lempa Jiquilisco sobre los efectos del monocultivo de la caña de azúcar. De acuerdo con María Inés Medina, responsable de la investigación, un 60% de la población encuestada de las comunidades del Bajo Lempa ha observado un incremento en el área de cultivo. Además, Medina explicó que desde 1985 hasta el 2023 el área de cultivo se ha duplicado. Realizamos una revisión del Anuario de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que son informes oficiales, donde hemos visto que desde que se emite, la primera información en el periodo agrícola de 1985-1986 hasta el momento, ha incrementado casi en 3 veces. Es decir, si teníamos, por ejemplo, un área cultivada de aproximadamente 55,000 manzanas, en la actualidad tenemos un área cultivada de 111,000 manzanas. Se ha duplicado el área de cultivo y esta duplicación del área de cultivo también pues podríamos considerar que en una región como el Bajo Lempa, que tiene un reconocimiento como sitio Ramsar, que es parte del área de la Reserva de Biosfera, donde no se debería de afectar los ecosistemas, pues eso tiene una implicación bastante grande. Entonces, se ha duplicado, como lo repito, desde el momento en que tenemos información oficial con las estadísticas agropecuarias de 1985 hasta el periodo agrícola 2022-2023, se ha duplicado el área. Más de la mitad de las personas encuestadas, 57.7%, perciben un incremento en el cultivo de caña de azúcar en los últimos 5 años, lo que refleja una expansión continua de esta actividad agrícola. Sin embargo, alrededor de una tercera parte de la población
32.9%, no ha percibido este crecimiento. Medina agregó que la expansión de la caña de azúcar también está afectando la tierra y los cultivos. Señaló que la labranza intensiva, el uso de productos agroquímicos tóxicos y la quema de la caña antes de la cosecha están erosionando el suelo, reduciendo la biodiversidad y contaminando los ecosistemas, lo que además provoca enfermedades. Pero también hemos visto que la población está asociando a la prevalencia de algunas enfermedades, afectaciones como insuficiencia renal, como enfermedades respiratorias, derivadas, por un lado, del uso de agroquímicos que se han estado realizando en años anteriores vía aérea a través de avionetas y que en la actualidad se están realizando con el uso de drones. Entonces, esos químicos están provocando, al ser aplicados de forma indiscriminada, caen directamente sobre los cultivos de la población, sobre la misma población y contaminan el entorno. José Acosta, director de Voces en la Frontera, afirmó que debido a los graves daños ocasionados por los agroquímicos, presentarán una propuesta de ley a la Asamblea para prohibir ciertos agroquímicos. Pues se trata de la vida de la gente y toda una generación de campesinos y campesinas que están muriendo debido a este problema. Es difícil asegurar que se debe exclusivamente al uso de agroquímicos, pero nosotros no tenemos duda que el uso indiscriminado de agroquímicos, sobre todo en los monocultivos de caña de azúcar, tienen que ver con esta problemática. El glifosato, por ejemplo, el paraquat, el edonal, el 2,4-D y los clorpirifos. También se ha observado una alta percepción y conciencia sobre la enfermedad renal en la comunidad. El 78.3% de los encuestados que conocen a personas afectadas y el 68% ha informado al menos de una muerte por esta causa en el último año. Estos datos sugieren su preocupación significativa y una percepción generalizada de los impactos negativos en la salud asociadas al cultivo de la caña de azúcar. Desde Radio YSUK en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. ¿Por qué la autonomía? Simplemente porque duramos más de 15 años pidiéndole a los diputados de la Asamblea Legislativa que aprobaran el proyecto de ley de desarrollo autónomo, que nosotros creíamos que ese proyecto nos daba la posibilidad de poder recuperar todo nuestro territorio, o realmente tener una autonomía propia. Siempre decimos que es un proyecto de vida de los pueblos indígenas. Y cuando nos sacaron de la Asamblea Legislativa a rastra, decidimos en aquel momento no volver más a la Asamblea. Decidimos ejercer la autonomía con ley o sin ley dentro de nuestro territorio. En el año 2010, representantes de pueblos originarios en Costa Rica fueron expulsados con violencia de la Asamblea Legislativa, al exigir que se votara sobre el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. Este proyecto, que era avalado por los distintos territorios, buscaba recuperar la autonomía y hacer valer sus derechos. Nunca vio la luz. Solo se usó como parte de promesas electorales. Justicia para Sergio, Jerry y los pueblos originarios. Esta fue una producción de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Voces Nuestras y esta emisora. En Nicaragua, aprueban ley de telecomunicaciones que genera desconfianza entre la prensa independiente. Con 91 votos del total de 92 legisladores, fue aprobada la nueva ley de telecomunicaciones, con la cual, según el gobierno de Daniel Ortega, buscan inversión, pero también mayor control de las comunicaciones en Nicaragua. Con la aprobación de la nueva ley de telecomunicaciones, el gobierno puede solicitar información a las empresas que prestan el servicio de telefonía e Internet sobre las comunicaciones de los usuarios, llamadas, contactos, mensajes, sitios de Internet visitados y todo tipo de comunicaciones del cliente. Las y los diputados oficialistas defendieron la aprobación de la ley asegurando que traerá beneficios a los clientes y esperan nuevas inversiones en telecomunicaciones. Sin embargo, para el especialista en temas de libertad de expresión y miembro directivo de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia FLED, Guillermo Medrano, desde el exilio, dijo que con esta ley se legaliza una serie de abusos estatales contra la libertad de expresión y prensa. El espionaje y la expropiación de los medios queda a gusto del régimen con esta nueva ley, que es muy distante de las demás normativas internacionales en materia de comunicaciones, sostuvo Medrano.
Manuel Díaz, experto en tecnología, sostiene que la ley aprobada por el Parlamento Nacional, dominado por Ortega, lo que busca es el control de Internet para saber lo que se publica y consume la población nicaragüense. La ley aprobada refuerza la vigilancia del régimen de Daniel Ortega a la ciudadanía. La dictadura, a través de Telcor, podrá acceder a cualquier información de los datos de navegación y personales del usuario, con el fin de controlar el uso de las comunicaciones. Para el periodista Manuel Pérez, director del medio virtual Intertextual, comenta desde el exilio que con esta ley el régimen intenta cerrar todos los espacios de la ciudadanía para evitar que se informe por los medios virtuales, pero además es otra herramienta de represión. Agregó que es otro golpe a la libertad de expresión y al periodismo independiente. Bueno, con esta ley básicamente la dictadura está consolidando su intento que hizo en 2018 de controlar la información que circula en redes sociales y en plataformas digitales. Es una forma de cooptar más la libertad que tienen las personas para informarse o para opinar o para buscar información, y es una forma también de perseguir incluso a quienes informamos a la población. Esta ley de telecomunicaciones básicamente fue un intento que recuerdo que en 2018 la dictadura en la plena crisis intentó de alguna manera hacerlo para prohibir la información que circulaba en redes sociales sobre las protestas, y pues le bastó 6 años para poder lograr pasar esta ley luego de que ya tiene todo y ha trastocado toda el tejido social en Nicaragua. Básicamente esta ley es una ley al igual que el resto de leyes que la dictadura ha aprobado en estos 6 años, que busca nada más reprimir, perseguir, limitar el espacio cívico y limitar la información que pueda circular en las plataformas digitales, en redes sociales, y que la gente incluso cada día más tenga temor de compartir, de informarse y de seguir a medios de comunicación independientes. Pese a la censura que intenta el régimen, la prensa independiente continuará su labor desde el exilio y la ciudadanía encontrará los espacios para seguirse informando sobre la realidad de lo que ocurre en Nicaragua, señaló el periodista en el exilio. El reciente informe del Índice de Chapultepec sobre libertad de expresión ubicó a Nicaragua como una nación sin libertad de expresión y advierte de los peligros de la censura a través de las plataformas virtuales. El régimen Ortega Murillo aprobó en el Parlamento Nacional la nueva ley de telecomunicaciones, según el gobierno, para proteger los derechos de los usuarios y buscar mayor inversión en el sector, pero los medios independientes exiliados consideran que se busca mayor control y represión de la ciudadanía. Los diputados oficialistas celebran como beneficio que el usuario de telefonía móvil se convierte en dueño de su número y se lo puede llevar a cualquiera de las 2 empresas que ofrecen el servicio. Sin embargo, el directivo de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia FLED, Guillermo Medrano, señala que es evidente que con esta nueva ley se incrementa la represión en el país, especialmente por el control de los medios y el poder que se le otorga a la empresa estatal de telecomunicaciones Telcor. En la misma línea se pronunció el periodista exiliado Manuel Pérez, quien considera que con esta ley se ejercerá mayor control sobre los medios independientes y el peligro incluso del espionaje de las comunicaciones personales de la ciudadanía. Con esta ley, el Estado puede pedir todo el historial de comunicación, tanto de telefonía como de Internet, de una persona a las empresas de telecomunicaciones, lo cual lo convertirá en blanco de la represión existente en el país. En Panamá. El cambio climático es un hecho en territorio panameño. La situación del planeta frente al cambio climático es crítica y carecemos de planes o estrategias para mitigarlo. Dania Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, conversó con Iris Gómez Robles, bióloga e integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. El cambio climático es un hecho en territorio panameño. La contaminación, el extractivismo minero, la destrucción de los bosques, la explotación petrolera, el consumo irracional de alimentos, el mal manejo de nuestras fuentes de agua, los agronegocios y la falta de conciencia ciudadana hace que más estemos perdiendo nuestra casa común.
Las recientes lluvias torrenciales son solo el último recordatorio de que el cambio climático ya forma parte de nuestra realidad cotidiana. A pesar de las constantes advertencias de la comunidad científica y activistas ecologistas sobre los efectos de las altas temperaturas e impacto del cambio climático, sequía e inundaciones, los pueblos seguimos desorganizados y sin planes o estrategias para mitigarlo. Y nuestro país no escapa de esta realidad debido a la depresión y ahora tormenta tropical Rafael, la cual hasta el momento de la emisión de esta nota ha dejado 5 fallecidos, 2 personas desaparecidas y más de 1.500 personas afectadas por las fuertes lluvias. Se han reportado deslizamientos de tierras, inundaciones, desbordamientos de ríos, colapsos de puente, árboles caídos principalmente en las provincias de Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro, Herrera y Los Santos, además de otras regiones como Panamá Este, Coclé y Darién. Escuchemos declaraciones de Iris Gómez, bióloga, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Nos enfrentamos a una situación crítica en Panamá, agravada por la creciente incidencia de inundaciones que han devastado a comunidades enteras, cobrado vidas y dejado a cientos de personas sin hogar. Estos eventos, que alguna vez fueron poco comunes, ahora se repiten con una mayor frecuencia alarmante y mayor severidad, impulsados por el cambio climático. El cambio climático no es un problema distante ni ajeno, es una realidad que nos toca de cerca y amenaza la seguridad y bienestar de nuestro país. Las lluvias torrenciales y el desbordamiento de ríos son solo algunas de las consecuencias de una crisis global que requiere respuesta inmediata y coordinada. La deforestación, la urbanización sin planificación y la falta de infraestructura resiliente han exacerbado estos fenómenos, revelando nuestra vulnerabilidad y la urgente necesidad de una acción. Es hora de que Panamá, como nación, redoble sus esfuerzos para mitigar y adaptarse a esta crisis. Debemos impulsar políticas que fomenten la sostenibilidad, promover prácticas agrícolas y urbanísticas que respeten nuestros ecosistemas y refuercen nuestras redes de prevención y respuesta a desastres. Como miembro de la organización COVEC, hago un llamado a todos los sectores de la sociedad, desde el gobierno hasta las organizaciones comunitarias y el sector privado, para que trabajemos juntos en la creación de soluciones innovadoras y sostenibles. Solo uniendo fuerzas podremos proteger nuestro hogar y garantizar un futuro seguro para las próximas generaciones. Vivimos en un sistema que antepone el beneficio económico a la seguridad de las personas. La economía se convierte en cómplice de la catástrofe. En este contexto es urgente replantear el modelo de desarrollo actual, adicto a los mismos combustibles fósiles que alimentan el cambio climático y agravan sus consecuencias. No podemos permitir que las futuras generaciones hereden un planeta devastado. Necesitamos cambios estructurales inmediatos para frenar esta espiral de destrucción y muerte. Nos urge generar una economía ecológica, solidaria y también responsable. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para Informativo Voces Nuestras. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Honduras. Justicia, verdad y reparación exigen para víctimas de la crisis postelectoral de 2017. La Coalición contra la Impunidad, junto a organizaciones de derechos humanos, colectivos de mujeres, personas con discapacidad, migrantes y comunidades LGTBIQ+, honraron la memoria de 33 víctimas de la brutal represión militar y policial durante la crisis postelectoral de 2017. El 26 de noviembre de 2017 se llevaron a cabo las elecciones generales en Honduras, donde tras el eminente fraude protagonizado por Juan Orlando Hernández del Partido Nacional en complicidad con el Tribunal Supremo Electoral, desencadenó una crisis política donde todo el país salió a defender la democracia.
A lo largo y ancho del territorio nacional se realizaron tomas impidiendo el paso vehicular a varios sectores del país y en algunas zonas se tomaron accesos a colonias, entradas y salidas de las ciudades. Esto provocó que el gobierno de Hernández mandara a sus fuerzas represoras a reprimir al pueblo hondureño que votó en contra de la reelección presidencial, provocando graves violaciones a los derechos humanos. Esta semana, en un acto conmemorativo, honraron a las víctimas y exigieron justicia. La nota con Inmer Chévez desde Radio Progreso en Honduras. Virgilio Yaret Ávila, Aldea Agua Blanca Sur, El Progreso Lloro. Los que se mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Kimberly Dayana Fonseca del Anillo Periférico, Colonia Honduras, Tegucigalpa. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. El pueblo consciente no olvida a sus mártires. Es por eso que las organizaciones aglutinadas en la coalición contra la impunidad fueron las encargadas de rendir tributo a los más de 33 héroes y heroínas quienes perdieron la vida en el marco de la crisis postelectoral. Nelly del CID del Foro de Mujeres por la Vida indica que son 7 años. 7 años de ese hecho, 7 años de total impunidad porque no se ha hecho justicia para él y para su familia. Pero como ya sabemos que ese es como el patrón característico con el que actúa este Estado hondureño, eso no nos limita para seguir alzando la voz, para exigir justicia para él y justicia para las otras víctimas del 2017, que la coalición tiene contadas 33, pero son mucho más seguramente, pero también para las que vinieron desde antes, desde el golpe de Estado, todo lo que este pueblo vivió con lo del golpe de Estado, que ha sido una marca, una herida que nos ha acompañado. Y esa herida también nos sigue motivando en cierta manera para seguir este proceso de lucha, porque si ellos, la mayoría de estos jóvenes del 2017, en verdad tenían un anhelo, querían un lugar diferente, que esta Honduras fuera un lugar de oportunidades para todos y todas. Nelcy Solórzano, esposa de Cristian Fernando, indica que a él lo asesinaron los militares en una protesta que desarrollaban en la 27 calle de San Pedro Sula. Que en ese momento él iba a traer a la mamá, iba con su hermana, entonces ellos se fueron y yo me quedé en la casa con la niña. ¿Qué edad tenía la niña? La niña tenía 1 año. ¿Y hoy tiene? Ya tiene 8 años. Justo acaba de cumplir 8 años ahorita el 30 de octubre. ¿Qué le dice la niña? La niña siempre me pregunta por su papá, mami, mi papi, y siempre me pregunta cómo pasó, qué pasó, pero no me salen las palabras para decirle. Y siento que todavía está muy pequeña como para explicarle las cosas. ¿Él fue asesinado en este lugar donde estamos? Ajá, sí. Por su parte, el padre Ismael Moreno indica que lamentablemente se están olvidando los mártires, esas personas que murieron luchando por la justicia. Sin embargo, estamos a tiempo de rescatar su memoria y su lucha. Deben ser referentes permanentes y como decimos constantemente, desearíamos que fuera como un aguijón que nos impide estar en paz mientras no haya justicia. Y esto lo unimos, Gerardo, con los mártires del posgolpe de Estado también. Lo unimos también con los mártires del Jute y con los mártires de los Horcones y con los mártires del Astillero y nos une con Juan López y con Margarita Murillo y con Berta Cáceres, es decir, es memoria de mártires y en esto no hay uno más ni uno menos. Todos los que murieron por dar la vida, todos los que derramaron su sangre por este país, por dar la vida, ocupan el primer lugar. Y deben ocupar el primer lugar en la memoria de toda la sociedad hondureña y también del Estado. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas.
existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. En Guatemala, victoria de Donald Trump reaviva amenazas contra la población migrante. Tras ser elegido Donald Trump para un segundo mandato, la población migrante se prepara para la hostilidad con que conocieron al empresario en su administración pasada, durante el 2017 y hasta enero de 2021. Se espera que el conservador republicano tome posesión el próximo 20 de enero del 2025. La información con Juan Pablo Montenegro desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Es oficial el triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos para el periodo 2025-2029. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. El candidato del Partido Republicano ganó las elecciones del 5 de noviembre de 2024 con 279 votos colegiados, sobrepasando por 9 el número necesario para ser declarado ganador. Con el nuevo mandato de Trump, resurgen temores en la comunidad migrante. La llegada del millonario a la Casa Blanca supone una serie de amenazas para quienes llegaron de forma irregular a los Estados Unidos en busca de oportunidades. Andrés Cruz es migrante de origen guatemalteco, vive en Phoenix, Arizona y tiene la ciudadanía de ese país. Sin embargo, es parte del movimiento para la búsqueda del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés. Este colectivo trabaja para la aprobación del beneficio para la población migrante guatemalteca. Cruz nos advierte sobre las consecuencias del mandato de Donald Trump. Vendrá de nuevo las redadas, los paros en las carreteras, las redadas en las fábricas, en las tiendas, en cualquier lugar tendrá derecho el Border Patrol a hacer redadas. Entonces, esa es la preocupación. Lo que nosotros nos toca que hacer es vivir la vida normal, llevarla bien, llevar en regla todos nuestros documentos, hacer bien nuestro comportamiento social dentro de la comunidad, y así no tener darle oportunidad a un policía que nos detenga. El movimiento TPS estima que más de $20 mil millones es el monto que recibe Guatemala en materia de remesas anualmente. Si las deportaciones se incrementan, la economía de millones de familias guatemaltecas recibirá el impacto. Pese al resultado, el movimiento TPS reafirma su compromiso con la lucha para lograr que el gobierno de Joe Biden otorgue una aprobación del estatus de protección temporal para Guatemala antes de terminar su mandato. Él ha dicho en la campaña que va a eliminar la dignificación a los tepecianos que ya lo tienen, a los Dreamers, a los DACAs. Y si Biden nos da la oportunidad antes de retirarse, también está en las manos de Trump, el señor Trump, a quitarlo. Entonces, esa es la pura realidad, pero no importa, nosotros como movimiento TPS, como miembros de la red, vamos a continuar luchando, negociando, cabildeando, hasta lograrlo. Si nos lo dan y después nos lo quitan, pues eso quedará en la historia, pero vamos a seguir luchando. La última vez que un gobierno de Guatemala pidió un beneficio migratorio a los Estados Unidos fue en el año 2020, tras el paso del huracán Eta e Iota. Este fue rechazado por el gobierno norteamericano. En 1998, el huracán Mitch afectó Centroamérica. Los países más afectados fueron Honduras, Nicaragua y Guatemala.
Las primeras dos naciones solicitaron el beneficio migratorio al gobierno de los Estados Unidos para frenar las deportaciones masivas, argumentando que el fenómeno natural había golpeado fuertemente a dichos países. Por su parte, el expresidente guatemalteco Álvaro Arzú decidió no solicitar dicho beneficio para las guatemaltecas y los guatemaltecos. Desde entonces, el gobierno de los Estados Unidos ha rechazado la solicitud en 5 ocasiones. Esta es la información de Juan Pablo Montenegro Rojas con la colaboración de Marco Antonio Hernández Arévalo para la radiorevista Voces Nuestras en Costa Rica. En México. El municipio de Cuetzalan, en Puebla, será una de las sedes de la Noche de las Estrellas, una actividad que acerca la ciencia a la niñez y la juventud. El detalle con Maribel Vázquez desde Radio Sinaca. Amigas y amigos que escuchan el informativo mesoamericano Voces Nuestras, les saludamos desde Radio Sinaca en México para compartirles que el municipio de Cuetzalan será una de las sedes de la Noche de las Estrellas que se llevará a cabo el próximo 9 de noviembre, donde varios colectivos y organizaciones estarán participando y que se invita a todo el público en general, principalmente a la niñez y a la juventud, a participar en las diferentes actividades que se estarán realizando con el objetivo de acercar la ciencia y la tecnología a las comunidades. En entrevista con Angélica de la organización Save the Children, nos platica cómo surge esta actividad. Hola, muchas gracias. Pues sí, vamos a ser una sede, una de las cientos de sedes que habrá en el país, de la Noche de las Estrellas. Este sábado 9 de noviembre, a partir de las 4 y hasta las 9 de la noche, estaremos en la Plaza Celestino Gasca de la cabecera municipal de Cuetzalan. Algo también bonito que va a suceder este año es que coincide con la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. La FILIG se ha realizado desde hace 42 años ya en la Ciudad de México, y este año las compañeras de Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del Estado además proponen descentralizarlo de la capital de Puebla. Así es que van a tener varias actividades de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil aquí en Cuetzalan, el viernes 8 en diferentes comunidades que, bueno, están también por confirmarnos en cuáles para poder ayudarles a ellas con la promoción. Y el sábado 9 se suman a la Noche de las Estrellas. Bueno, quiero contarles un poquito de la historia porque esta Noche de las Estrellas es un evento nacional que se realiza hace pues ya bastantes años, más de una década, en la que participan muchísimas instituciones, muchísimas organizaciones. Es una fiesta que gira en torno de la ciencia, de la tecnología, sobre todo de la astrofísica. Entonces, en nuestra sede, en Cuetzalan, tendremos telescopios para observar, tendremos también algunos talleres de divulgación de la ciencia, tendremos algunas actividades culturales, musicales también con niños, niñas de aquí de San Miguel. En esta ocasión el esfuerzo pues es para pensar como algo posible en el desarrollo de las niñas, de la gente en general, pero bueno, puntualmente de las niñas. Pues este evento lo encabeza un comité de organización nacional entre los que están pues la UNAM, el INAOE, el Instituto de Ciencias, en fin, ¿no? Como todas estas instancias dedicadas a la formación de científicos, de científicas, y también hay pues planetarios, colectivos, asociaciones, organizaciones que tienen este mismo interés y que se suman en la organización de estas actividades. A nosotros nos hizo la invitación recuerdan ustedes que el año pasado y antepasado estuvimos promoviendo la observación de los eclipses que pudimos atestiguar aquí en nuestro país, la misma Noche de Estrellas en noviembre pasado, y bueno, en este caso estamos sumándonos como a toda esta promoción que realizan todas estas instancias a nivel nacional, el POLI, en fin, Celestron. Pero bueno, yo quiero hablarles puntualmente de las organizaciones, los colectivos y los esfuerzos, como en el caso de la Radio Sinaca, que nos acompañan en este año en esta sede
En el caso de Cuetzalan, pues porque eso nos fortalece, ¿no? O sea, es parte también de estas actividades que venimos realizando como red de organizaciones que trabajamos por la niñez y por la juventud, y tener esta actividad con esta suma de esfuerzos, pues nos es muy valioso. Desde Radio Tzinaca les informó Maribel Vázquez para Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Mi música no fuera lo que es sin la revolución, ni mis palabras fueran lo que son sin la revolución. Yo fuera otro músico, yo fuera otro escritor de canciones, no el que soy. Eso se lo debo a la revolución. En México, las y los migrantes que viven en Estados Unidos están con la incertidumbre de qué pasará con su situación migratoria luego de que esta semana destaca la noticia de la elección para un segundo mandato del empresario Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Desde Radio Guaya, en México, Leticia Hernández tiene la información. ¿Cómo están, amigos y amigas de América Latina y el Caribe? Nuevamente nos saludamos en este espacio del informativo Voces Nuestras. Y desde México les contamos las impresiones de las y los migrantes ante el triunfo de Donald Trump. Empezaremos contándoles lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Va a haber buena relación del esfuerzo que ha hecho México para disminuir la migración o la presencia de migrantes en la frontera, a través de un mecanismo muy importante de distintas áreas del gobierno que se siguen reuniendo y que ha permitido desde dar empleo en México hasta el retorno humanitario, el rescate humanitario. De diciembre del 2023 a octubre, al cierre de octubre, hay una disminución del 75% de migrantes que llegan a la frontera norte. Estoy convencida que va a haber buena relación y que tiene que haber este proceso de información de inicio y de colaboración. La reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos abre la ola de incertidumbre con las familias mexicanas, principalmente con las y los migrantes que viven en Estados Unidos. De acuerdo a su discurso, es restringir las políticas migratorias, la expansión del muro fronterizo, deportaciones masivas, restricciones al asilo y el fin de la ciudadanía por nacimiento. Prometen reformar la inmigración de una manera que podría afectar profundamente la estabilidad y la unidad de muchas familias. Esta es la palabra de Margarita Núñez del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. De este lado, en México, lo que hemos visto es cómo las autoridades en los últimos años han actuado de forma muy arbitraria, incluso ilegal, generando diversas redes de corrupción con redes del crimen organizado, donde es sistemática la extorsión, el secuestro hacia las personas migrantes, digamos, con tal de impedir que puedan llegar a la frontera con Estados Unidos, y esto se hace, digamos, tanto por vías legales como por vías ilegales, ¿no? Por vías legales se han negado y se han retrasado los procesos de regularización migratoria en México, se han vuelto cada vez más aleatorios, también las solicitudes de refugio. Hemos visto cómo las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en los últimos años han cerrado, han abierto, han cambiado sus requisitos, han cambiado la forma en que se realizan los trámites, y esto pues con toda la intención, digamos, de desorientar y de ir retrasando cada vez más el que las personas puedan acceder a una condición regular y por lo tanto puedan moverse en territorio mexicano, y las mismas autoridades les niegan, dicen que sus documentos son falsos, se los rompen y los echan para atrás, ¿no? Entonces hemos visto cómo esta espera prolongada, sin acceso a derechos, sin ayuda humanitaria, se ha venido agudizando del lado mexicano en los últimos años. ¿Dónde quedan los derechos de las personas que migran? Me parece que lamentablemente no están al centro de estas discusiones políticas electorales, y que pues justamente frente a eso lo que tenemos que hacer desde los países que estamos al sur de la frontera de Estados Unidos,
desde las universidades y desde los medios de comunicación, pues es justamente pues una labor más de sensibilización, de concientización de lo que realmente están implicando estas políticas. Recordamos que casi la mitad de esta población que vive en Estados Unidos proviene de México, seguida por Guatemala, El Salvador y Honduras. Las y los migrantes indocumentados representa el 3.3% de los habitantes de Estados Unidos y al menos 8.3 millones son trabajadores y trabajadoras. La mayoría de los migrantes indocumentados se concentran en estos estados: California, Texas, Florida, Nueva York y Nueva Jersey. Y como ha dicho Margarita Núñez, el republicano a la presidencia de Estados Unidos, desde su candidatura aseguró ajustar la frontera de Estados Unidos y México y que solo va a dejar entrar a personas de manera legal. Dentro de este mismo discurso, también ha mostrado la discriminación, el racismo y la xenofobia. La actual presidenta tiene una tarea difícil de negociar para diversificar las estrategias migratorias, pero también para otros asuntos como económicos para el país de México. Informó Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Todas las personas, independientemente de nuestra nacionalidad, tenemos derecho al trabajo. El derecho a condiciones equitativas, dignas, justas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación. Este es un derecho fundamental para el pleno desarrollo humano y su ejercicio se relaciona con el acceso a otros derechos. Para las personas en situación de movilidad, acceder a un trabajo digno es clave para romper con ciclos de violencia y desigualdad y prevenir su exposición a redes de trata o situaciones de abuso laboral. Bajo sus obligaciones internacionales, los estados deben garantizar la eliminación de barreras y actos discriminatorios que impacten en el acceso y ejercicio del derecho al trabajo y en las condiciones laborales de las personas. Fomentar a través de políticas y acciones el acceso a un entorno de trabajo seguro, saludable y digno. Promover la eliminación de todas las formas de trabajo forzado y de trabajo infantil. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan los derechos laborales de las personas en situación de movilidad humana. En Honduras. Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza visita para evaluar el cumplimiento de medidas cautelares en el Aguán. La comisionada Andrea Pouchak, relatora para Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, llegó al departamento de Colón para dialogar con los beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por este mecanismo a defensores y defensoras que enfrentan riesgos debido a su labor en esta conflictiva región de Honduras. Desde Radio Progreso reportaron que a su llegada, la representación de la CIDH sostuvo reuniones con distintas autoridades nacionales y organizaciones de la sociedad civil para profundizar en el contexto del país. Posteriormente, la comisionada Pouchak visitó el Valle del Aguán, una zona marcada por un conflicto agrario que se ha prolongado durante décadas debido a la creciente presencia del crimen organizado y el narcotráfico, así como la llegada de una empresa minera que ha operado sin seguir los procedimientos legales y de manera inconsulta. En septiembre de 2023, la Comisión Interamericana otorgó medidas de protección a 30 defensores del Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Sin embargo, estas medidas no se han cumplido por parte del Estado de Honduras. El pasado 14 de septiembre, un año después del otorgamiento de estas medidas cautelares, se produjo el asesinato del defensor ambiental Juan Antonio López, uno de los beneficiarios de la medida. Los defensores y defensoras denunciaron que tras un año de haber sido beneficiarios de las medidas cautelares, apenas hace un mes el Estado entregó algunos carnés de Mecanismo Nacional de Protección. El resto de las medidas, como cámaras de seguridad y patrullajes, no se han implementado. Escuchemos desde Radio Progreso en Honduras algunas impresiones en su más reciente nota de opinión. No más dolor en el Aguán. La situación en el Aguán es insostenible. Más de 100 personas campesinas asesinadas, decenas de desaparecidas, cientos de criminalizadas y desplazadas y miles viviendo bajo el terror de la violencia. En el fondo,
Esta crisis humanitaria deriva de la falta de acceso a la tierra y de su concentración en manos de un grupo reducido de agroindustriales, algunos de los cuales actúan cruzando la delgada línea que separa lo ilícito de lo lícito. Había tantas esperanzas en que el gobierno de Xiomara Castro pusiera todos sus esfuerzos en resolver esta crisis definitivamente, pero hasta el momento los discursos y las buenas palabras no han cambiado la terrible realidad. Por ello, la visita de Andrea Pochac, relatora para Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, es muy importante, como impulso o empujón para que el gobierno tome seriamente cartas en el asunto. No se puede seguir esperando más. Es responsabilidad del Estado de que a partir de ahora no haya más muerte y dolor, y de que empiece a reducirse la profunda e indigna desigualdad en el acceso a la tierra. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En México. Pueblos comunales y ejidales, guardianes del bosque. El siguiente reportaje cierra la serie de radio Voces del Bosque y reúne las experiencias en el cuidado de la cadena boscosa del Estado de México ante el depredador de la crisis climática. Son las voces de San Pedro Atlapulco, San Juan Atzingo y Amanalco, Valle de Bravo, quienes demuestran la importancia en la protección y preservación de los bosques ante las manchas urbanas para frenar la deforestación. Pasamos a esta producción elaborada por La Cooperacha en México. Los cambios climáticos dan cuenta de que estamos mal. Mi papá me inculcó a ir a reforestar, a ir a sofocar incendios. Hemos sembrado hasta 1 millón de árboles. Voces del Bosque. Comunidades forestales ante la crisis climática. Escucha las historias nacidas entre árboles y ríos que refrescan la tierra. Esta es una producción de La Cooperacha. Pueblos comunales y ejidales, guardianes del bosque. Tras conocer varias experiencias en el cuidado del bosque, llegamos al capítulo final de nuestra serie. Aunque las experiencias presentadas están localizadas en las cadenas de bosques del Estado de México y sus colindancias con Morelos y la Ciudad de México, innumerables casos como estos ocurren en otros bosques del país. Las comunidades indígenas de los bosques rompen el mito de que las áreas protegidas son las únicas formas de preservar los bosques. Por el contrario, demuestra que son quienes detienen las manchas urbanas y frenan la deforestación. Habla Francisco Chapela, asesor de la organización Estudios Rurales y Asesoría Campesina. Las comunidades que tienen bosques tienen mucha autonomía. Lo opuesto de eso son las plantaciones. Las plantaciones de nequén en Yucatán, las plantaciones de tabaco en la cuenca del Papaloapan, las plantaciones ahora recientes de soya, de palma de aceite, que vuelven a la gente dependiente. Es exactamente lo contrario. Tienen que trabajar para un patrón en condiciones miserables y no tienen opción. Entonces, el desaparecer los bosques y el desvincular a las comunidades de sus bosques
como que ha sido históricamente una estrategia de control. Uno de los pendientes en materia de política pública es la de crear un marco de equidad con quienes cuidan los bosques. Las ciudades han acumulado una enorme deuda por la cantidad de recursos ambientales que consumen. Caminar hacia esquemas que retribuyan es una tarea necesaria para preservar los bosques y mitigar el cambio climático. Yo creo que lo más importante es que se les reconozca su importancia como guardianes de ese patrimonio importante que es la cubierta forestal y son los ecosistemas forestales. Son la cantidad de plantas, animales, microorganismos que están ahí alojados y de los que dependen muchísimas cosas, ¿no? Y que la sociedad, digamos, oficialmente México, pues es mayoritariamente urbano. Pues se necesita que esa población mayoritariamente urbana respalde, fortalezca, reconozca el papel de resguardo de las comunidades forestales. La Ciudad de México depende del manejo de las cuencas hidrológicas, de los alrededores. O sea, si comunidades como las de ahí, de cerca de las lagunas de Zempoala, dejan de resguardar sus bosques, le va a faltar agua a la Ciudad de México. Entonces, por el interés de los chilangos, hay que apoyar a esas comunidades que resguardan los bosques, ¿no? El cambio climático tiene mayores efectos en las comunidades y pueblos indígenas. Mientras las corporaciones e industrias adaptan los marcos legales al beneficio económico, la responsabilidad climática se democratiza, pero se exige más a quienes aportan más. Habla a Andrés Juárez, coordinador del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura en la zona centro de México. Por otro lado, hay una serie de retos que tienen que ver con cuestiones un poco más sencillas, no dejan de ser complicadas, pero que son más sencillas en el sentido de que dependen de los gobiernos. Está la falta de subsidios para el manejo territorial, está la falta de atención de las instituciones, estoy hablando del sector agrario del gobierno, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Desarrollo Agrario, que está completamente desaparecida. El Registro Agrario Nacional, que está completamente rebasado en sus capacidades, no tienen forma de atender la cantidad de responsabilidades que tienen. La Secretaría del Medio Ambiente, que está completamente en otros temas que no son el atender a los bienes comunes, a los bosques, o más que retos serían obstáculos, ¿no? Que tienen que pasar las comunidades en tratar de hacer un manejo regulado y un aprovechamiento sustentable del bosque, pues tienen que pasar una serie de obstáculos institucionales que les cuestan tiempo y les cuestan recursos. Si en algún momento se aspira a una verdadera mitigación climática, hay que aceptar que se necesitan formas de organización distintas a la política tradicional. Escuchemos a don Artemio de la Cruz Lara, ejidatario de San Lucas Amanalco. Yo siento que, y no es imaginación ni invento mía, sino que he visto así de que los núcleos agrarios, ya sea llámese comunales o ejidos, como que hay más esa unión, esa hermandad como para hacer las cosas colectivamente como faenas y los hacemos, y en ocasiones pues cuando no obedecemos hasta nos aplicamos ahora sí que una sanción que casi no se da, pero por lo mismo de que yo creo que también ya muchos sienten que el bosque es de todos, es mía, es de ustedes también, ¿por qué no decirlo de esta manera? Ante la crisis climática o el ardiente sol, al que el bosque cuida, buena sombra le cobija. Es Raúl Raimundo Hermenegildo, jefe supremo tlahuica de San Juan Atzingo. Mire, nosotros la relación con el bosque pues ha sido muy bonito, porque incluso nosotros reforestamos, nosotros lo cuidamos por los incendios. A la hora de sembrar un árbol, pues nosotros le platicamos que crezca para que nos dé aire, nos dé oxígeno, nos dé agua. Desde luego nos da sombra. Conoce más de las comunidades forestales en vocesdelbosque.org.mx.
Esta publicación es financiada con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung, con fondos del BMZ. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Llegamos al final de la emisión 849 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Como todas las semanas, antes de terminar, queremos agradecer a nuestra red de corresponsales, así como a las emisoras aliadas y espacios de comunicación alternativa que hacen posible este informativo semanal. En esta emisión les acompañó Joaquín Tapiarenas. Recuerden seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. Les recordamos que esta emisión, al igual que emisiones anteriores, las pueden encontrar en nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde también tenemos más información y recursos educativos. Nos despedimos por ahora, pero nos encontraremos nuevamente la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.